Bienvenidos rebeldes de Lothal a esta nueva serie regular del canal, en la que daremos un repaso a las vidas de grandes personajes que antaño fueron parte del antiguo canon, y que por mucho que se actualice todo lo que tenemos ahora, jamás deberían de ser olvidados. Bienvenidos a Rebeldes de Lothal The Essential Legends Collection. ¡Empezamos! Sube a la nave y sujétate bien. Nos esperan Yoda, los busquen y Darth Vader. Saltemos al hiperespacio. En Rebeldes de Lothal estamos a diario. En esta primera entrega hablaremos de Mara Jade, criada y preparada para ser la mensajera personal del emperador Palpatine. Podía escuchar su voz donde quiera que fuera. La feroz y tempestuosa personalidad de Mara Jade estaba a la altura del rojo fuego de sus cabellos. Era delgada, ágil, astuta e inteligente, lo que la convertía en una de las personas más formidables al servicio de Palpatine. Era una de las manos del emperador, un grupo selecto de individuos que respondía solo ante Palpatine. Mara Jade conserva muy pocos recuerdos de su familia o del hogar donde se había criado. Su primer recuerdo es el del propio Palpatine llegando a su casa para llevársela. A partir de ese momento, la vida de Mara estuvo dedicada a potenciar sus habilidades y aptitudes. En particular, fue adiestrada en los complejos entresijos de la diplomacia y la etiqueta social, así como en una brutal mezcla de técnicas de combate y el uso de la fuerza. En la madurez de su adolescencia ya era una mujer terrible y hábil, aunque pareciera un cero a la izquierda del emperador. Una de las mayores ventajas de Mara Jade era su anonimato, ya que tan solo unos pocos conocían de su auténtica función. Gracias a ello podía ir a lugares y hacer cosas que ningún otro miembro del círculo del emperador jamás habría soñado hacer. Algunas de sus misiones consistían básicamente en entregar órdenes o supervisar operaciones imperiales, aunque también realizó misiones más secretas. Descubrió el paradero de algunos Jedi que aún quedaban, siendo ella quien encontró a la Dama Oscura, de quien Vader se encargaría más tarde. Y tras el encuentro de Vader con Luke en Bespin, el emperador le encargó matar al joven Jedi, y casi lo consigue cuando actuaba como bailarina en el palacio de Jabba el Hutt. Mara sentía temor del emperador, pero este era también como un padre para ella, atento y amable. A pesar de todo esto, Palpatine no era muy sincero con Mara, le hizo creer que era la única persona que actuaba como una extensión de su voluntad, cuando en realidad existían otras manos del emperador. Mara Jade tuvo noticias de la muerte de su maestro después del intento de acabar con la organización criminal Nebulosa Negra. Sintió el impacto de su pérdida a través de la fuerza que literalmente la tiró al suelo. Al mismo tiempo tuvo una visión de Luke Skywalker y Darth Vader volviéndose contra Sidious con sus sables láser y destruyéndolo. Mientras sentía que la vida de este se apagaba por momentos, escuchó una orden: matarás a Luke Skywalker. El ambicioso almirante Isard, uno de sus rivales en la corte imperial, encontró a Mara en estado de desolación y la encerró en una celda. Sin embargo, ella consiguió escapar de la prisión y de Coruscant en unos días. Entonces empezó a perder el rumbo. Huyó al planeta Forris, donde un mesonero, una simpática criatura llamada Gorb Drake, la acogió y le dio un trabajo como camarera, además de tratarla como a una hija. Desafortunadamente, su etapa allí acabó cuando Drake fue asesinado por miembros de Nebulosa Negra, y ese altercado le dio a Mara un nuevo objetivo, y en las siguientes semanas completaría su antigua misión de borrar a Nebulosa Negra del mapa. Vagando de planeta en planeta nuevamente sin rumbo, se asoció a un grupo de contrabandistas y ladrones antes de llegar a su siguiente destino. La única razón de la existencia de Mara había sido destruida, y necesitaba encontrar desesperadamente un nuevo rumbo. 4 años y medio más tarde, mientras vivía en Tropis, 2 cazadores de safari le dieron un empleo. Uno de ellos era Talon Karrde, que había pasado a controlar la mayor parte de las operaciones de contrabando tras la desaparición de Jabba el Hutt. Después de que ella los sacara de un apuro, Karrde le pidió que trabajara para él. En poco tiempo, ese trabajo puso a Mara en contacto con personajes clave de la Nueva República, así como con el gran almirante Thrawn, uno de los más temidos estrategas del Imperio. En esta época, Mara tuvo su primer encuentro cara a cara con Luke Skywalker, tal y como se nos cuenta en Heredero del Imperio. Desde el comienzo de su relación, ella mostró su intención de matarlo, aunque fracasó una vez tras otra. Los dos estuvieron en situaciones peligrosas en las que se vieron obligados a confiar mutuamente para sobrevivir. En los bosques de Myrkr, que repelían la fuerza, pasaron varios días atravesando terrenos peligrosos, protegiéndose de los imperiales y de las bestias del planeta.
Después de ese episodio y de la derrota de las fuerzas de Thrawn en Myrkr, Mara pidió a Luke rescatar a Talon Karrde. Thrawn había capturado al jefe de los contrabandistas cuando Mara condujo a las fuerzas imperiales a su guarida secreta. Luego, durante una batalla por la flota Katana, Mara tuvo que saltar de su nave dañada. Luke encontró su cápsula de salvamento y Mara pudo recuperarse en el antiguo Palacio Imperial de Coruscant. Posteriormente, en su último encuentro con el enloquecido maestro Jedi Jorus Cebayot, los destinos de los dos usuarios de la fuerza volvieron a cruzarse en una última batalla contra el clon de Luke, que proporcionó a Mara la catártica liberación que había buscado durante años. Al final comprendió que había sido utilizada por el emperador, comenzándose a reconciliar con su pasado y tomando las riendas de su destino. Tras la muerte del gran almirante Thrawn, una vez resueltas sus diferencias, Mara Jade y Luke Skywalker se separaron como amigos. Él fue a luchar contra el emperador clonado y a establecer la Academia Jedi en Yavin 4. Ella volvió a unirse a Talon Karrde y empezó a trabajar con él junto a su alianza de contrabandistas. Tras un par de años, Mara se había hecho un nombre en los círculos contrabandistas y Karrde decidió retirarse y cederle a ella las riendas. Una de las primeras empresas de Mara como jefa de la alianza de contrabandistas surgió en asociación con Lando Calrissian, operando en las minas de especia brillante de Kessel que habían sido liberadas por el Imperio. Lando explicó a Mara que la alianza podía convertirse en la única distribuidora de la especia, y a ella le gustó tanto la idea que incluso persuadió a la alianza de contrabandistas para que ayudase a la Nueva República durante la batalla contra el prototipo de la Estrella de la Muerte. George Cardass había sido el fundador de la organización de Talon Karrde antes de que desapareciera de repente unos 15 años antes de la batalla de Yavin. Tras la derrota de Thrawn, Karrde pidió a Mara y Lando que buscaran a Cardass, tarea que les costó 6 años en los que tuvieron que simular que su relación era de índole romántica, cosa con la que Mara se sentía muy incómoda. Aún así, siguió por lealtad a Karrde. Y a pesar de todo, Mara siguió en contacto con Luke, visitándolo de vez en cuando e incluso asistió a la Academia Jedi durante unos días, antes de que las responsabilidades la obligaran a volver con sus amigos contrabandistas. Después de la muerte del emperador, el poder de la fuerza en Mara empezó a atrofiarse. En poco tiempo solo lo pudo usar para mover pequeños objetos y percibir el futuro esporádicamente, y desde que conoció a Luke comenzó a explorar de nuevo esos misteriosos poderes, pero solo de vez en cuando. Aún estaba muy lejos de ser una caballera Jedi experimentada en la fuerza. Aunque tras perderse en un sistema de túneles durante una misión en el planeta Cauron durante una época de resurgimiento imperial, donde estuvo 15 días hasta que Luke pudo encontrarla, le dio otra oportunidad para aprender de la fuerza. A medida que el viaje seguía su curso y se superaban ciertos peligros mortales, empezaron a conocerse mejor. Luke infundió valor a Mara para enfrentarse a hechos del pasado que había ignorado durante casi una década, y ella le ayudó a comprender que tenía que usar menos la fuerza si quería formar un todo con ella. Y tras descubrir una nueva forma de intimidad, Luke le pidió a Mara que se casara con él, a lo que ella aceptó. Él dirigía la nueva Orden Jedi y ella había formado parte de la corte del emperador, así que en un momento en que los restos del Imperio y la Nueva República habían firmado un tratado de paz, su matrimonio tuvo un gran simbolismo. Por eso mismo, y aunque la pareja quería una ceremonia privada, fueron presionados para convertirla en un evento de mayor repercusión pública. Así que primero lo hicieron durante una ceremonia Jedi privada presidida por Kam Solusar, a la que siguió una celebración de mayores magnitudes. Los dos Jedi, sí, ahora ya era una caballero Jedi, fueron liberándose poco a poco de sus responsabilidades en los años posteriores a su matrimonio. Ella dejó la alianza de contrabandistas y él dejó en manos de otros Jedi el funcionamiento de la Academia de Yavin 4. Posteriormente, Jaina Solo, la hija de Han y Leia, le pidió a Mara que fuera su mentora en la fuerza. 6 años más tarde, Mara fue infectada por una espora mortal biocultivada por los Yuuzhan Vong. Muchos ciudadanos de la Nueva República también se contagiaron de la enfermedad y la gran mayoría murió a los pocos días. Mara logró sobrevivir gracias a la fuerza, no obstante, debido a su habitual individualismo, no permitió que nadie más utilizara su poder de la fuerza para ayudarla. Finalmente, Han Solo consiguió las lágrimas de una criatura llamada Bergere y las utilizó para acabar con la enfermedad. Luego Mara quedó embarazada del que sería el primer hijo de Luke. Tras 8 meses de embarazo empezó de pronto a sufrir un shock tóxico. Había ingerido demasiadas lágrimas y eso ponía en peligro al bebé. Con el fin de poder tener al niño, dejó de tomarlas y el virus vengativo contraatacó de nuevo y la debilitó mucho. Cuando huían de Coruscant, Mara por fin permitió a Luke que entrara en su mente.
juntos, aún con el niño por nacer, combinaron su poder en la fuerza para acabar con la enfermedad de una vez por todas. Su primer hijo, Ben Skywalker, nacía pocas horas después. Pasaron semanas antes de que Mara superara el trauma de lo sucedido en Coruscant. Por fortuna, la reconquista de Borleias por parte de la Nueva República le proporcionó el tiempo y el espacio que necesitaba para sopesar los acontecimientos. Al principio no era capaz de separarse ni un instante de Ben. Sin embargo, cada vez más se dio cuenta de que ser tan protectora era contraproducente para el pequeño, pues si estaba tan encima de él no podía volcarse en la lucha contra los Yuuzhan Vong. Al final accedió a que Kam Solusar cuidase de Ben junto a otros niños Jedi y civiles en un refugio secreto. Con ellos, el niño estaría posiblemente más seguro durante la terrible invasión. En los días posteriores, Mara y Luke organizaron los preparativos para regresar a Coruscant, donde según Luke, el lado oscuro había creado a un nuevo y poderoso enemigo. Una vez allí, empezaron a escucharse rumores de un misterioso ser al que la gente llamaba Lord Nayux. Este era el nombre de un demonio galáctico con el que los padres habían asustado a sus hijos durante siglos. Investigando algo más, se supo que esta figura correspondía a un humano enigmático que había sufrido una mutación genética, además de mejoras tecnológicas para que llegara a poseer un increíble poder sobre el lado oscuro. Solo la combinación de la fuerza de Mara, Luke y un joven Jedi llamado Tahiri logró acabar con este nuevo y mortal enemigo. Sin embargo, su eliminación no puso fin a la lucha de Mara. Tras regresar a Borleias, se vio obligada a tomar parte en otras batallas contra los Yuuzhan Vong. De nuevo, la situación parecía desesperada. Esta vez, la Nueva República logró la victoria, derrotó al enemigo y destruyó uno de los planetas nave de los Yuuzhan Vong. Tal vez Mara viviría para ver crecer a su hijo. Tras acabar la guerra, los Jedi abrieron otra academia en Ossus, donde vivía la familia Skywalker, y con los años más conflictos surgieron, como la Guerra del Enjambre o la Guerra de la Alianza Galáctica contra la Confederación, en los que Mara tomó parte ya como una gran maestra Jedi. Hasta que, en el planeta Kaban, Mara estaba intentando encontrar el paradero de la Sith Lumiya, cuando fue asesinada a traición por su sobrino Jacen Solo, que se había convertido al lado oscuro en el 40 después de la batalla de Yavin y que había tomado el nombre de Darth Caedus. La muerte de Mara Jade fue un evento crucial para la galaxia, ya que marcó el inicio del declive de la Orden Jedi y la corrupción de Jacen Solo.